capítulo que ya hemos iniciado otros domingos y hoy volvemos a mirar en el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Es la parte final la que vamos a ver. Capítulo 4, desde el versículo 1 al 11 de la carta a los Gálatas. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Esta es la declaración del apóstol que nos coloca en esta reflexión asombrosa en primera instancia. Es decir, porque el apóstol está colocando la ritualidad de la ley, los meses, los días, los años, los tiempos, con los rudimentos de los paganos. No es lo mismo, evidentemente, pero cuando se trata de la salvación, Pablo no hace diferencia. Y esto es lo notable. Esto es lo que debemos subrayar. Que Pablo, cuando habla de los judíos, él mismo como judío, antes de estar en Cristo, dice, los judíos, pues estábamos en los rudimentos del mundo. No teníamos otra circunstancia, aunque lo nuestro, podría alguien decir, hombre, no es exactamente igual que lo pagano, en un sentido de identidad, porque lo nuestro nos vino dado por Dios expresamente. Hubo una revelación de Dios a Moisés para que él hiciera aquellas cosas y diera aquellas leyes. Pero si tú planteas tener eso como el fundamento, al final no tienes más que lo que tienen los paganos. Aunque en el mundo pagano, y esa es una diferencia evidente, pues su condición religiosa es una condición de idolatría, están sirviendo a lo que por naturaleza no son dioses. Y eso es lo que hay, sean de un dios o de otro, sean los griegos de una zona, los griegos de otra, o los romanos, eso es lo que tienen. Pero el apóstol está diciendo, si ahora alguien quiere poner como necesario para la obra de la salvación en Cristo, para que Cristo esté en nosotros y podamos ser herederos y podamos clamar, como él dice, Abba, Padre, todas estas cuestiones, si alguien quiere colocar ahí algo humano, sea judío o sea gentil, quien lo haga, pues realmente eso es volver a la esclavitud, volver a los rudimentos del mundo. Claro que en este contexto, y lo hemos dicho, nosotros podemos usarlo aunque nuestro tiempo no sea idéntico, porque nadie nos está reclamando ahora, por ejemplo, que para poder participar de la obra de Cristo uno tenga que circuncidarse. Yo siempre digo,
aunque nunca se sabe, porque hay gente para todo, ¿no? Lo mismo alguno por ahí lo estará reclamando, porque como reclaman que se reconstruya de nuevo el templo en Jerusalén, que cuando Cristo venga habrá allí unas cosas rarísimas, pues hay gente para todo y no digo yo que alguien cualquier día te proponga eso, pero no es lo normal. Allí sí, en el caso de las iglesias de Galacia, eso se estaba produciendo. Y he reiterado una y otra vez, no podemos colocarnos allí y decir si no tenemos lo mismo que allí pasaba, no podemos usar adecuadamente ese texto, porque nuestro caso no es igual. Hombre, no es igual en el sentido genérico, pero en lo que allí estaba tratándose como fundamental sí es igual. Es decir, que alguien te plantee un comportamiento, incluso, fijaos, vamos a decirlo con algo que todavía duele más, una moralidad, no ya comportamiento, una moral, en la cual tú puedas aparentar o aparecer como teniendo una titulación de gente moral, de conducta moral. Pues, evidentemente, si alguien te viene diciendo, no, tú para tener parte en Cristo tienes que traer un currículum de inmoralidad. Hombre, tampoco diríamos eso. Pero tampoco de moralidad. No hay conducta que valga. Sea la de los judíos, con toda su ética extraordinaria de conducta, de diezmar el comino y la menta, de hacer todo aquello que ellos hacían, o de los paganos. Dicho de otra manera, ni vale a la hora de tener una participación en Cristo, ni vale la mayor conducta ascética de una persona totalmente entregada a conducirse de un modo extraordinario que en la Iglesia de Roma lo harían santo de inmediato, ni vale, por lo tanto, una persona, como pasaba en Corinto, por ejemplo, ¿no? que se dedicaran a todo tipo de despropósitos de conducta. No vale ni la santidad humana ni la impiedad humana. Evidentemente, no podemos decir, hombre, la impiedad es lo que vale, no, pero tampoco la santidad humana. Y eso hemos de acostumbrarnos a tenerlo en cuenta, porque parece que una persona si tiene lo que llamamos aquí ahora mismo santidad humana, que eso puede ser un término muy genérico, es decir, una conducta, dentro de lo que pueda decirse eso, una conducta moralmente intachable, pues ante esa persona estaríamos casi tentados a decir, vaya, es que esa persona, vamos, está ya a un puntito de estar en Cristo. Está a un puntito, vaya, es casi, no tendríamos que decirle nada. Esta persona ya es uno de los nuestros, vaya. Es verdad que no cree, pero es que es tan buena gente y tiene tantos dones y es tan honrada y es tan moral, tan intachable, que vaya, es que no sé cómo ponerlo fuera de Cristo, porque sería casi impensable. Sobre todo porque hay cristianos que creen y que no son de conducta ni siquiera la mitad que este o esta. Y luego iríamos a una persona de las más terribles en conducta social. Pensad en la que queráis. Y diríamos, hombre, esa no, esa está a kilómetros de Cristo. Esa para llegar a Cristo tendría que caminar no sé cuánto. Pero este otro es que no tiene ni que caminar, vaya. Este está pegado, si es que no sabemos ni cómo no está. Eso es falso. No hay lugares. El que está muerto, pues está muerto. Y está tan lejos de la vida, si el muerto lo han vestido de ropas doradas o si está en cuero y comiéndoselo los gusanos. Es que es igual. La muerte no tiene separación temporal, no hay escalones. Uno no puede decir, bueno, este está muerto, pero realmente muy muerto no está, porque fíjate, las ropas que tiene y el sepulcro que le han pintado, es que parece que está vivo. Y otro, verlo en todo el contexto de degradación de lo que es la carne, etcétera, y que dijera, no, pero ese que muerto está.
Fíjate cómo tiene el cuerpo. Y otros lo han momificado y parece que el cuerpo está mejor, pero en realidad la muerte está ahí y la vida está en otro sitio. No hay escalones. Uno no está muerto, pero casi en la vida. Eso no existe. Sin embargo, estaremos de acuerdo en que estéticamente cuesta mucho trabajo asumir que esa persona intachablemente moral, ejemplar, incluso tomando las palabras del apóstol, alguien que haya entregado su cuerpo para ser quemado, que haya dado todos sus bienes a los pobres. Porque Pablo dice, se puede tener eso y no estar en la salvación. Bueno, pero ante eso, comparándolo con otro que no hubiera entregado su cuerpo para ser quemado, sino que él quemara a todo el que pudiera, y que no entregara sus bienes para los pobres, sino que los robara, pues diríamos, hombre, ese está separadísimo de Cristo, ese está en un lugar ahí lejano, y el otro no, el otro está muy cerca. Pues no. Y esta es la enseñanza, que por eso decía al principio, que parece un poco chocante, pero que es fundamental. Esta es la enseñanza que el apóstol está declarando. No hay diferencia. Las costumbres de los judíos sin Cristo, lo que algunos llamarían los valores de la cultura. Bueno, muy bien, valores de la cultura, evidentemente, en una sociedad no habría ni que pensarlo o discutirlo, pues tendríamos que optar porque las personas sean honestas, de que no roben, no maten, que dejen a su vecino tranquilo. Eso es evidente. Y que tú te planteas ahora mismo una sociedad donde todo el mundo esté matándose y robando, o una donde exista una ley y exista un orden, pues tú dices, hombre, yo tengo que promover esa. Es más, se dice en la Escritura que oremos por los gobernantes para que procuren una sociedad de esa manera, en orden, para que con toda libertad social pues uno pueda predicar el Evangelio y vivir, y que eso es un gran bien. Ahí no entramos, eso es evidente. Eso no se trata de que ahora estemos diciendo, no, pero tú puedes plantearte que es lo mismo, una sociedad de plena anarquía, donde todo el mundo esté matándose, robándose, violando a la gente y tal. Eso es igual que una que está ordenada por la ley y donde existe un orden y donde la gente puede reclamar unos derechos y puede acudir a una policía, etcétera, y te protege. Hombre, no estamos diciendo que es igual. Es igual a la hora de la salvación. Esa es la clave. Es igual a la hora de la salvación. Dios, para redimir a una persona de una situación o de otra, no es que en un caso ya lo tenga todo hecho y que solo falta un puntito y en otro tenga que hacer un trabajo enorme. No, porque están muertos. Y no hay otra situación. Y esa es la clave. El apóstol lo que está diciendo es, si nos olvidamos de la gracia de Dios, que es la que nos da la vida, con independencia de dónde vengamos, porque él dice, mira, yo me hice como vosotros, yo estaba allí igual que vosotros cuando llegué a anunciaros el Evangelio. Vamos a ver, vosotros estabais en el paganismo, adorando a lo que no son dioses, estabais en los rudimentos del mundo. Pero yo, Pablo, que fui allí a anunciaros el Evangelio, no penséis que yo vengo de otro sitio, porque yo vengo del judaísmo, en el que era estricto, no había nada de lo que nadie me pudiera echar en cara. Mi conducta era intachable según la ley judía. Todos los valores del judaísmo los tenía yo. Bueno, es más, es que incluso por historia nadie me podía poner una pega, porque yo venía de un judaísmo exacto, con pedigrí, hebreo de hebreos, yo tenía todo, pero yo estaba igual que vosotros, sin Cristo. Yo tenía la ley, yo tenía esa costumbre, yo tenía esa conducta, pero en otro tiempo yo estaba tan muerto como vosotros. Por lo tanto, aquí no hay diferencia. Es más, yo me hice como vosotros. Yo cuando llegué allí a predicaros el Evangelio, no llegué como uno que dijera, oye, pero vosotros que sois unos idólatras imperdonables, y yo que soy un judío intachable, no os dije eso. Yo no fui anunciando lo bueno que era el judaísmo y lo malo que era el paganismo. Fijaos que eso para nosotros hoy
tendría que valernos para decir, yo no fui anunciándoos un evangelio de moral, yo no fui anunciándoos un evangelio de conducta, de moralina. Yo no fui diciéndoos, oye, pero ¿qué tenéis ahí? La idolatría, mirad, yo os traigo los valores, como se dice ahora, ¿no? Los valores del judaísmo. Yo no fui anunciándonos eso, porque yo sé que con esos valores estoy tan muerto como vosotros. Es más, yo tenía todos esos valores que alguien pueda reclamar. Tenía la conducta intachable del religioso, la moral humana que nadie me podía poner ni una pega. Y todo eso, como sabéis, porque ya se lo escribí a unos que están en una iglesia determinada, pues yo les dije, mira, eso para mí es basura. Para mí eso es excremento. Por lo tanto, yo no voy a deciros, mira, aquí os traigo el excremento mío, que ese es, vamos, este es una cosa extraordinaria. Y no tiene nada que ver con el vuestro. Pablo dice, no, pues eso es excremento. Mi conducta, mis valores, cuando yo tengo que colocarlos ante la obra de Cristo y la justicia de Cristo y la fe que me une a esa obra de Cristo, eso es nada, es basura. Todo lo tengo como pérdida. Y lo que Pablo está diciendo, yo cuando fui a anunciaros el Evangelio, no fui a anunciaros la moral de unos valores, que es lo que hoy se hace. Porque claro, con esa moral, pues todo el mundo puede estar de acuerdo en algo. Y pueden unirse gente rarísima, que todos, por otra parte, crucificarían de nuevo a Cristo. Porque la moral extraordinaria del judaísmo es la que buscó una complicidad falsificada para acusar a Cristo, al Mesías, que él sí era intachable, el único. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Era otra cosa, no era Pablo que podía decir, yo según la ley no tengo nada, pero Cristo puede decir, ¿quién me redarguye de pecado? Porque él está sin pecado. Es otra condición. Bueno, pues a ese, el autor de la vida, pues esa cultura, esos valores religiosos de moral, le buscan unos falsos testigos, lo condenan y se lo dan a los romanos para que lo crucifiquen. Y allí todo el pueblo pues está tan contento, y esos de la gran moral, pues resulta que luego cuando aquel gobernador romano quiere arreglar un poco la situación, pues dicen, no, nosotros no queremos a ese que se dice rey de los judíos, no, danos a Barrabás, que no era no era un puntero en conducta social, pero preferían a eso. Pablo no va diciéndole a los Gálatas, y aprendamos eso para nuestros días, Pablo no va diciéndole a la gente, oye, vuestro modo de conducta, vuestros valores no sirven, aquí os traigo yo los míos. Eso es un evangelio social, que puede tener una repercusión, que a veces hay un evangelio social católico, romano, que hay otras veces un evangelio social protestante, y que uno puede decir, pues mira, yo te doy esto y yo te doy esto y yo tengo más valor que tú. Al final esa gente se unen, porque de una manera o de otra son obras humanas, y eso durante algún tiempo puede estar en fricción, pero al final eso se une por algún sitio. Bueno, pues Pablo no les está diciendo a los Gálatas, oye, que yo fui allí a mostraros mi conducta o a mostraros mi judaísmo, que era extraordinario, frente a vuestro paganismo. Lo que ahora Pablo les está diciendo es, mirad, vamos a ver, vosotros sois gentiles, mayoritariamente. En esas zonas también había judíos, pero no era igual que en Jerusalén, vaya, que allí sí que eran judíos, prácticamente todos. La iglesia en Jerusalén, pues solo son judíos, y allí tienen sus costumbres, que las siguen practicando, etcétera, y allí aquello es un poco liosillo, ¿vale? Está un poco complicado, la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, de donde salen luego los elementos para ir llevando el evangelio a otros sitios, aquello muy fino no está, pero en cualquier caso Pablo no va allí a las regiones de Galacia y les viene a decir, no, vosotros vais a saber ahora lo que es una conducta buena. Mira, la conducta judía, que nada tiene que ver con vuestra conducta pagana.
Eso no lo dice. Ante los Gálatas, Pablo lo que ha hecho es presentar a Cristo como crucificado, que en otro lugar dirá que esto es un escándalo para unos y una piedra de tropiezo para otros. Para los griegos es un escándalo y para los judíos es una piedra de tropiezo. Bueno, pues ese es el que yo os traigo y os he presentado claramente como crucificado. Por lo tanto, ni la moral judía ni la moral vuestra, ahí no hay conducta, hay un nuevo nacimiento. Y con ese nuevo nacimiento ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esclavo, hijos de Dios. Libre, ahora somos hijos de Dios y herederos de Él. Y el Espíritu ha puesto en nosotros a Cristo con su obra, por lo cual clamamos al Padre, Padre, porque ahora somos hijos. Esclavo, hijo. Libre, hijo. Hombre, hijo. Mujer, hijo. Es decir, estás en esa condición. De una lengua, de otra lengua, no hay diferencia en eso. Ahora somos una nueva creación en Cristo. Y este es el Evangelio que se anuncia. Y este es el Evangelio que luego, evidentemente, producirá unas transformaciones y unas reformas. Por supuesto. Antes erais tinieblas, ahora sois luz. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Y para eso ya tenemos, pues, en las Escrituras multitud de orientaciones, de exhortaciones. Pero nunca se puede poner lo que es la moral o la conducta como previo. O pensar que una conducta, si ya tiene un camino andado, luego ya la conversión le hace que siga fenómeno. Fenómeno no, porque precisamente la clave está en que el apóstol tiene que reconocer, y eso es lo que la nueva vida le trae, que su conducta era basura, aunque era intachable, según los ojos humanos. Y con todo eso, ¿habremos aprendido algo, y digo como cristianismo, si ahora nosotros queremos, como muchas veces se hace, enseñar un evangelio que esté fundado en la conducta? Y es curioso esto porque hay muchos evangélicos, muchos, ya no se sabe porque hay de todo, ¿no? Pero hay algunos evangélicos por lo menos que lo que te dicen es que la moral católica romana es inadecuada, pero que luego tenemos la moral protestante, que esa sí es buena. Busca hacer el bien, procura lo mejor siempre, pero como a alguien se le ocurra coger una especie de cucharada, de una olla y decir, esto es un buen guiso, y que otro coja otra cucharada de otra olla y diga, no, esto es un buen guiso, el guiso católico romano es mejor. Al final guisos son, y para los gustos pues habrá variedades, pero esa no es la realidad. Tú coge a Cristo y pruébalo y preséntalo, y ese eres tú, no una olla cultural o moral u otra, sino Cristo, que es el que tiene plena garantía de gustarle a Dios, a su Padre. Este es mi Hijo en que tengo plena complacencia. Por lo tanto, de eso se trata, y ese es el anuncio que hemos de hacer, no una olla u otra, humana, con independencia de que uno pueda decir luego, y lo reitero tantísimas veces porque si no se puede confundir el asunto. Oye, que hay que hacer un buen cocido, que no se trata de que luego valga cualquier cosa, vamos a hacerlo lo mejor posible. Pero eso siempre será relativo y temporal. Tú no le presentes el cocido de tu conducta a nadie, por muy buena que sea. Preséntale a Cristo, aunque luego sea legítimo también contrastar conductas. El apóstol mismo lo hace. Acordémonos en la carta a los Corintios, que él tiene que decir, bueno, vale, vosotros tenéis ahora ahí a esos apóstoles que se dicen así,
tenéis todo lo que queráis, pero hijo, que yo he tenido con vosotros esta conducta, que yo cuando llegué a vosotros hice esto, que os traté de esta manera, que yo os traté como una nodriza a sus propios hijos, y esto es real, o sea que puede haber un contraste adecuado de conducta y una defensa de la conducta, porque claro, si no, estaríamos en un vacío moral, que tampoco es eso, y el apóstol puede decir, oye, en mi conciencia estoy limpio y delante de los hombres estoy limpio de que cuando fui a vosotros quise hacer esto y esto y esto, y estos ahora me acusan de que lo que quise fue tal cosa. Bueno, pues eso es mentira, y ahora vosotros decidid, o sea que hay una defensa evidente y hay una historia de la Iglesia en la que nosotros podemos defender una causa frente a otra y decir, hombre, la causa de la fe ha tenido en este terreno pues estas circunstancias y nosotros las defendemos porque son la causa de la fe frente a estas otras. Eso es evidente, ahí hay todo un mundo de trabajo y de obligación de cada uno de hacer una sana defensa de las cuestiones de la fe, no solo de la fe, sino de los defensores de la fe, como el apóstol reclama que también pues, su nombre y su conducta sea tenida en cuenta, porque al final lo que los enemigos estaban haciendo es querer destruir el evangelio que Pablo predicó, destruyéndolo a él en su conducta. Porque si derribas a él, que te ha traído el evangelio, pues la conclusión era para ellos que ese evangelio tendría que ser modificado. Eso es evidente, y ahí hay un campo enorme, reitero, de trabajo y de obligaciones de cada uno de nosotros. Pero, por otra parte, cuidado, y es lo que el apóstol está diciendo aquí, lo que teníais vosotros como conducta y lo que tenían los judíos, o teníamos los judíos como conducta, son rudimentos del mundo. Y ahora vosotros, ¿qué os ha pasado para que os queráis volver a esos rudimentos? Y esta es la lección extraordinaria para nuestro tiempo. Aunque no estemos en el contexto social de Galacia, de esa zona, aunque no se trate ahora de un problema de los judíos, de la circuncisión, etcétera, no, podemos traer esto perfectamente a nuestro tiempo, porque ahora lo que se está diciendo es, estos que tiene Pablo delante, es verdad, y hay que recordarlo, que todavía no habían caído del todo, pero estaban en un camino de caer, y Pablo les avisa. Por lo tanto, esa responsabilidad está también en todos nosotros hoy, de avisar cuando contemplamos que el cristianismo, una zona o una realidad o unas iglesias, etcétera, pues se están desviando para salirse de la gracia, es decir, para ponerse en otro sitio que ya ahí la gracia no estaría, aunque la siguieran usando en su terminología, pero ya ahí la gracia no estaría, ni el Cristo crucificado estaría porque no puede estar. ¿Y qué es lo que el apóstol está diciendo esencialmente? Ya he leído antes el texto del capítulo 14 de la Carta a los Romanos, porque ahí se explica por el propio apóstol de cómo a veces uno puede estar en un contexto en el que hay un hermano que come carne y otro que no come, o cuando estaba en Corinto había algunos que comían carne de la que vendían en las carnicerías que procedían de los animales sacrificados a los ídolos, y otros decían, no, yo de eso no como, y ahí no pasa nada. Tú quieres comer, come. Tú no quieres comer, no comas. Lo que Pablo dice es que uno no menosprecie ni juzgue, porque esas dos cosas se estaban dando. El menosprecio al que no tenía la fuerza espiritual y claridad de decir yo me como esto porque un ídolo que es, pero por parte del débil, del que estaba allí abajo, comiendo lo que creía más adecuado, juzgaba al de arriba, al que estaba con más libertad, porque comía. Pues Pablo lo que está diciendo es, ni el débil ni el otro, que aquí cada uno busque el bien y que busque la edificación de los demás, con toda libertad, ciertamente, pero no usando esa libertad para destruir al hermano y para estropear o entorpecer la vida del hermano. Todo eso es evidente. Pero eso no es lo que estaba pasando en Galacia. Y nosotros nos podemos encontrar muchísimas veces ante situaciones en las que
un grupo de iglesia, un grupo de hermanos, estén haciendo algo y a nosotros nos parezca bastante fuera de lugar. Pero cuidado porque depende de cómo lo estén planteando. Ahora, si algo de lo que ellos hacen te lo plantean como fundamental, porque si no, tú no estás en la fe, amigo mío, eso ya cambia. Ya no es que te estén hablando de tu conducta, que pueden parecerle a esas personas mejor o peor. Imaginad nuestra congregación. ¿A quién le puede parecer bueno las cosas que hacemos? Pues me parece que muy poca gente. Pero una cosa es que te digan, oye, hay que ver vosotros, mira lo que hacéis tal y cual. Y que se metan un poco con tu conducta. Vale, ahí estamos. Pero si te dicen, no, es que como tú hagas eso, tú no tienes el Evangelio, tú no estás en la fe. Pues ya eso no es lo mismo. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Y se estaba proponiendo que guardar los días, los meses, los tiempos, los años, era esencial. Y esto es grave, porque el apóstol está explicándonos, cuando a los gentiles de Galacia, a los no judíos, se les estaba poniendo delante que tenían que tener la moral y la conducta del judaísmo, que a cualquiera hoy le parecería una barbaridad que estemos poniendo eso como algo negativo, porque todo el mundo nos diría, vamos a ver, que tenemos que guardar la ley, que tenemos que obedecer al Señor según la ley, pero eso está evidente, pero cuidado, que aquí hemos dicho y reiteramos que ahora, aparte de la ley, dice Pablo, se ha revelado la justicia de Dios por la fe. Y que en la ley no está esa justicia de Dios por la fe, sino anunciada. Pero tú tienes que estar en otro lugar. La ley es un testimonio para que estés en otro lugar con la justicia de Dios. La ley y los profetas han anunciado esa justicia. Pero ahora lo que la ley te dice, no vengas aquí por ella. Yo te puedo decir, aquí no. Porque aquí, para tenerla, tú tendrías que ser de otra manera. Pero como tú eres de humanidad y de carne, pues aquí no puedes estar. Porque yo lo que puedo hacer, nada más que aparezcas aquí, nada más aparecer, condenarte. Porque esta es la función de la ley. Aquí el pecado encuentra su poder. El poder del pecado está en la ley, precisamente. Por lo tanto, mi testimonio es que hay otro lugar. Vale, y ahora Pablo te dice que ahora, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios y esa está ahí, en Cristo por la fe. Bueno, pues a ver ahora qué hacemos con lo que ha quedado ahí. Cuidado, no vayamos a darle un lugar que ella misma no se da. A ver si vamos a usar la ley para darle un lugar en la conducta humana del creyente que la ley no se lo da. No vayamos a ser más legales que la ley o más buenos que el Espíritu Santo, que nos ha dado solo una cosa y fíjate, se olvidó de darnos la ley. Nos dio solo a Cristo, que lo puso en nosotros y nosotros en Él, con el cual clamamos Abba Padre y somos hijos de Dios, y el Espíritu se olvidó de darnos la ley de Moisés para que también la tuviéramos como un complemento de Cristo. Cuidado, no vayamos a hacer nosotros de la ley lo que la ley misma no hace, que eso es lo que le pasó al judaísmo. Pues bien, con esa ley que está ahí, ahora los judíos les estaban proponiendo, judíos equivocados, unos equivocados de una manera y otros con mala uva, es decir, había falsos maestros también y había gente creyente que estaba equivocada, como el propio Pedro en un momento, que actúa según el mandato de esos grupos judíos, pero evidentemente él no era un falso maestro. Al contrario, nos avisa sobre los falsos maestros, porque él vio bastante en su entorno. Pues ahora los gálatas, los gentiles, es decir, nosotros, tendrían por parte de esos judíos el siguiente mensaje.
Ahora vuestra conducta, para ser una conducta adecuada como herederos, porque antes ha dicho, mira que los herederos eran herederos, pero el padre se ha muerto y coloca al hijo, que aunque es heredero, pero lo coloca bajo un tutor y un administrador. Y eso lo convierte temporalmente igual que un esclavo, porque no tiene autoridad ni tiene libertad. Por lo tanto, así estuvimos. La ley fue como un tutor o un administrador hasta que tuviéramos un tiempo determinado. Pues ahora lo que se está diciendo es, para que los que estén en la nueva situación de herederos, que ya se dice desde que ha venido la simiente, que es Cristo, hay un tiempo en el que ya no hay tutorías, que ya el heredero está, aunque sea un heredero con más o menos conocimiento, que eso es otro tema. También hay niños en la fe, aunque son herederos, eso es evidente, eso es otra cuestión. Pero ya la tutoría no está. Y bueno, si no está la tutoría, ¿quiénes somos nosotros ahora para ponerla? Es que si no quitamos la ley, quitamos todo lo que la ley dice. Mira, vamos a darle el lugar que corresponda, vamos a ver qué hacemos con ella, pero desde luego yo no la puedo poner como estaba antes. ¿Por qué no? Y algo así estaba ocurriendo. De tal manera que aquellos que antes tenían una costumbre pagana de existencia, ahora se les dice, no, vosotros no podéis tener el día en el cual conmemorabais, por ejemplo, porque se habla, curiosamente, se habla de días, de meses, de tiempos y de años. Pues esto evidentemente nos coloca en la estructura sociológica de la ley. Los días, cosa terrible, los días como los días de reposo. Que el apóstol lo explica eso en otro lugar, ¿Quiénes sois vosotros para conservarlo? ¿De dónde sale? Que haya que descansar un día de 7, vale, vamos a verlo en su plano natural, como también tienen que hacerlo las bestias, etcétera, vale. Pero no me traigas condición sagrada a un día, o a un mes, o a un año, con las fiestas anuales, o a los tiempos y las épocas y las circunstancias. Cuidado ahí. Lo que se le estaba diciendo a estos paganos es, a ver, tú antes ¿qué celebrabas? Pues mira, aquí en mi ciudad celebrábamos el día, por poner uno, el día de Plutón, que era el mes de no sé cuántos, que eso se hacía, Había, por ejemplo, en Roma las famosas Saturnalias. Pues imaginad que ahora va algún listo, y de estos ha habido ya un montón, y que le dicen a estos paganos, no, tú no tienes que celebrar la Saturnalia, hombre. Tú ahora celebra el nacimiento de Cristo, celebrar la Navidad. No me compares, Una cosa era pagana y ahora la otra es cristiana. Pues Pablo está diciendo, cuidado ahí, que os estáis volviendo a la esclavitud de guardar lo que los judíos guardaban. Esto que guardaban los judíos era su esclavitud. Vale que el Señor se lo había dado, que todo esto, lo que quieras, pero esto está calificado así. Por lo tanto, guardar eso es irse a los rudimentos del mundo y volverse a la esclavitud. Y eso hay que decirlo continuamente, porque parece que eso jamás podría ocurrir si a un pagano, en vez de decirle que celebre el día de su dios, el día de Saturno, el día de no sé cuánto, o que haga templecillos de la diosa Diana, que tú ahora vayas y le digas, no, templecillos no, crucifijos. O que alguien le diga, no, templecillos de Diana no, de la Macarena, un ejemplo, ¿no? Que eso sí es bueno, porque ahora la moral, hombre, no me compares. Pues sí te comparo, es que Pablo está diciendo que eso es volver a la esclavitud. Y esos
cristianos convertidos estaban cambiando su modalidad de esclavitud a lo que no eran dioses, sus costumbres, y las estaban colocando en las costumbres judías. Y eso Pablo dice que es volver a la esclavitud. Esto es algo que no debemos olvidar nunca. Es más, hay que repetirlo una y otra vez, Porque la inercia moral es decir, bueno, pero no me compares. Porque ahora los paganos que celebraban ellos a su Dios no sé cuánto, o al patrón de la ciudad, o al héroe de la ciudad, como había multitud, ahora están celebrando el día de reposo. Ahora están ya en el sábado judío. No metas el sábado judío ahí, que no puedes. Es más, no lo metas como a ti te guste. Porque ¿tú quién eres para decir que el sábado judío ahora se ha modificado y que puedes hacer no sé qué cosas? Si el sábado judío, tal como lo puso el Señor, tiene una característica propia del judaísmo y en el contexto judío, porque de ese sábado luego se sacan otras circunstancias, como los años sabáticos y la costumbre de tener cada mes, en un mes determinado, el inicio de sábados, etcétera. Cuidado, tú no me cambies eso. Y ahora el mes tal que estos celebraban no sé qué cosa, y ahora tú les dices, no, pero en este mes hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuidado ahí, amigo mío. ¿Y tú qué me estás diciendo? ¿Que esta gente ahora son buena gente? ¿Que estos están ahora en una calidad moral? Pues con el apóstol Pablo hemos de decir, mira, esta cultura, que ahora ya sería judeo-cristiana, es basura. A la hora de tú tener la justicia de la fe, eso es basura. Imaginad lo que nos pueden decir en muchas iglesias católicas romanas o evangélicas escuchando esto. Pues eso es basura, hijo mío. ¿Que hay que tener una ordenación social? Sí, y vamos a hacerla con los paganos también, y vamos a hacer leyes de comercio, leyes de la escuela, leyes del trabajo, pues sí, pero eso no es salvación. Y hemos de procurar que sean las mejores para vivir en paz. Eso es otro terreno, eso es otra actividad, eso no es santidad, eso no es algo que tú puedes colocar en el mismo bol de agua donde está el agua perfecta que brota, el agua viva. Tú no puedes meter ahí tu agua, tú no puedes meter ahí tu conducta, aunque sea excelente. Y hemos de buscar lo que es excelente, que eso nadie lo quita, ¿eh? Pero el problema es que esto se había transformado en algo que realmente estaba quitando de en medio a Cristo. Y este es el problema. Este es el problema. Porque ¿cuántas veces se nos dirá, con unas palabras o con otras, que nosotros no podemos anunciar a un Cristo sin una moralidad? Pues deja la moralidad a un lado, que el Cristo en la cruz estaba desnudo y la moralidad estaba en el templo. No me metas esa moralidad en la cruz, que no hay ninguna moralidad. En la cruz está el pecado, está el juicio de Dios. Contra todo lo que es pecado, todas las moralidades. Y en la cruz se está condenando al templo de Jerusalén y al templo de Atenas. Y luego, y lo seguiremos viendo esto otros domingos, en la cultura miserable, destructiva del cristianismo, se hizo diferencia. Incluso hay un texto famoso de Jerusalén y Atenas, ¿no?, en uno de los padres de la Iglesia. Ese contraste. Pues ni Jerusalén ni Atenas. El templo en Jerusalén es la moral judía y Atenas luego, a través de algunos filósofos, se mete en el cristianismo y ahí tendríamos la moral judeo-cristiana. Pues en la cruz no puede estar. Y nosotros no podemos anunciar una cruz en la que no nos baste el Cristo de la cruz.
porque ese sería un falso evangelio ya de entrada. Y que a ese Cristo de la cruz haya que ofrecerlo junto con una moral. Porque ¿qué moral puedes poner al lado de Cristo? ¿Qué moral? Ninguna. Y esto es terrible, porque en el mundo evangélico hoy te dirían, ¿pero qué está diciendo este? ¿Que hemos de ser inmorales? Reitero, de ninguna manera. La conducta lo mejor posible, pero siempre como algo temporal, relativo, humano. Hay en esto, y permitidme que concluya por una razón, me parece que el jueves comenté una circunstancia de un personaje que simplemente no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, vaya, pero el personaje en cuestión tiene que ver también un poco con el contexto social, porque es un francés de una familia rica, se hace sacerdote, estamos en el siglo XVI ya acabando, en el contexto de las guerras de religión o de civiles por causa religiosa en muchos casos en Francia, y este buen hombre, pues realmente en el contexto protestante que había en Francia también, pues él reconoce que la Santa Cena no podía ser la Eucaristía de romana, que había que leer la Biblia, que tendría que examinarse la Biblia por sí misma, y eso lo llevó que se tuvo que ir de la Iglesia de Roma, lógicamente, y el hombre pues se convirtió a lo que era el mundo hugonote o calvinista de Francia. Fue desheredado, tuvo que salir exiliado de Francia, porque ya hay ahí una circunstancia de un edicto de tolerancia que antes había y eso se eliminó. Las cosas de la historia que hay que mirar. Tuvo que salir exiliado, pudo hacerlo, otros no pudieron, y algunos terminaban en galeras por ser protestantes, otros, muchísimos, terminaban sin hijos, porque a sus hijos con 7 años se los daban a las familias católicas romanas para que lo educaran, que tiene el asunto, todos los síntomas de diabólico total. Bueno, pues este pudo huir, se fue a Ginebra y allí siguió el hombre trabajando y allí murió. Bueno, pues este hombre es curioso, lo cito por una cosa en relación con de estas manifestaciones de hace poco, del Día de la Mujer aquí en España y el feminismo y tal. Este autor, que era un hugonote, un protestante calvinista, es el primero que escribe 3 obras, pero sobre todo una, que por cierto está traducida al castellano, por una feminista, hablando de la igualdad de los sexos, de que la mujer tenía que ser enseñada, que eso hoy puede parecer sorprendente, en el mundo protestante no, y en el mundo francés menos. Ya recordamos aquí muchas veces, y por eso hay que mirar la historia también, como la reina Juana de Albret, pues hombre, promociona el conocimiento para todos, ella procuraba que fueran educadas las muchachas también, evidentemente, había una nueva mentalidad. Bueno, y este hombre tiene el detalle, curioso simplemente, luego tendrá otras cosas, las que queramos, pero él escribió la primera obra extraordinaria, se accede en francés, pero hay una edición castellana, ya fuera no se puede comprar porque es del año 1980 y algo, me parece, que lo hace una catedrática bastante seria, feminista, ¿no? Y ella se encontró con esa obra, que caramba, pues de un protestante que había sido sacerdote y que escribe al final del siglo XVI una obra que hoy sería extraordinariamente vigente para los feministas, porque habla de la exacta igualdad de la mujer en el hombre, en su conciencia, en su relación con el conocimiento, y en consecuencia, como puede aprender, también puede enseñar leyes, puede estar en la magistratura, pueden ser jueces, etcétera, y eso pues él lo plantea en esa época, y por eso ese libro es un libro sorprendente para la gente actual, porque muchísimas de las cosas que hoy se consideran, bueno, como el gran invento, ese hombre las había puesto allí. Y él se metía contra la propuesta que habían hecho sobre la mujer en la Iglesia los padres de la Iglesia, los llamados padres, es decir, Agustín, Jerónimo y Tertuliano y tantos otros,
Y este hombre, y eso sí tiene que ver con lo que estoy comentando, a final de cuentas, podríamos decir, hombre, él está rechazando la cultura judeocristiana, en la cual la mujer había aparecido ya en los escritos de estas personas, pues como pasaba en el paganismo, como una condición menor de existencia, no era exactamente igual que los esclavos, que no tenían dignidad porque no tenían alma, para algunos filósofos, grandes filósofos de la democracia, en fin, griega, pues la mujer era una cosa intermedia, ni era el esclavo, que al final de cuentas ellos decían los esclavos son herramientas que se mueven, herramientas vivientes, como robots diríamos hoy, ¿no? Algo así, pero ellos no tienen alma, porque eso solamente lo tienen los libres y además los hombres, los varones. La mujer está ahí en un estado intermedio, si era esclava no te digo. Bueno, pues con la Escritura ya hemos dicho, esclavo o libre, hombre o mujer. Y este autor, que puede tener todas las cosas que se quiera, que yo ahora no lo estoy proponiendo, hombre, si se lee es interesante, sin duda, pero él decía, nosotros nos quedamos con la enseñanza de la Escritura, que es lo que Pablo está aquí reclamando. Oye, la persona de Cristo y lo que tenemos en él, que luego vienen los judíos de Jerusalén como maestros, y él dice, ese autor, hablando de la mujer y de las calificaciones que recibía en la historia del cristianismo, luego vienen los padres. ¿Qué nos importan a nosotros los padres para esto? ¿Qué nos importa lo que diga Aristóteles? ¿Qué nos importa lo que diga Platón? ¿Qué nos importa lo que diga Agustín sobre la mujer? O Jerónimo, por poner algún caso, ¿no? Si nosotros tenemos la Escritura y cómo estamos en Cristo, por lo tanto, eso sí es una manera de funcionar extraordinariamente buena. Que ya reitero, luego el hombre tiene esa fama, que, hombre, no está de más, que se reconozca que el primero que hace una obra muy buena sobre esa condición de que la mujer aprende igual que el hombre y por lo tanto puede tener la misma función, es decir, de ser maestra o ser juez o ser magistrada, en fin, hay una lógica en todo eso. Pero su lógica provenía de que no importan los filósofos, no importan los padres de la Iglesia, nos importa la Escritura y lo que tenemos en Cristo. Y eso es un buen método, sin duda. Y con ese método, y he mencionado a este hombre, bueno, porque tampoco está de más que se conozca, ¿no? Ese personaje. Luego, si queréis, os doy el nombre, porque no viene al caso comentarlo aquí. Pero lo que sí tenemos es eso. A ver, de Jerusalén han ido allí a las iglesias de Galacia y ahora les proponen una conducta, que es una conducta religiosa, es una conducta sagrada, proveniente de la Iglesia, diríamos hoy, con ese término genérico. Pero Pablo dice, pues esta conducta es igual que la idolatría que teníais antes. Vosotros antes no conociendo a Dios, y ahora, habiéndole conocido, o mejor, siendo conocidos por Dios, que es decir, de lo que se trata, de la obra de Dios en nosotros, y que Él nos conozca. Ahora, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a la esclavitud que teníais antes? Pero uno puede decir, bueno, ¿y a qué esclavitud se estaban volviendo esta gente? ¿Es que habían vuelto a celebrar al dios Plutón en el mes de no sé qué? ¿Es que habían vuelto a celebrar al héroe de su ciudad el día que vino y hizo no sé qué cosa? Esas mitologías no estaban celebrando eso. Estaban celebrando los días, los meses, los tiempos y los años de Israel. Y Pablo les dice que eso es volver a la esclavitud. Pues por eso digo, cuidado, porque no se vaya ahora a anunciar un evangelio de Cristo en el que lo que se le pone al lado de él es la esclavitud pagana o la esclavitud judía. Con lo cual, la cultura judeo-cristiana y los valores tienen su lugar social, vamos a leerlos, pero no tienen nada que ver con la cruz. Y hay gente, y termino con esto, hay gente que les da corte, les da vergüenza
anunciar la cruz. En la cruz no hay gloria, en la cruz es todo de Dios, es su soberanía, es su poder, y allí está solo Dios. Y no quieren anunciar eso, entonces les gusta más anunciar la cultura, porque ahí ya no tienen que anunciar a un Cristo en la cruz, soberano, ahí anuncian la conducta de los cristianos. Los cristianos consiguieron no sé qué, el cristiano, aunque sea protestante, consiguió no sé qué ética y consiguió no sé cuál cosa, y eso tú lo presentas en cualquier sitio y, oye, incluso hasta te aplauden. Y eso gusta y está bonito. Cristo como Él es, que es lo que allí habían recibido. Y lo que Pablo dice, yo os llevé. Yo os podía haber llevado mi cultura, pero yo, ¿cómo os voy a llevar lo que yo considero basura? Y vosotros tenéis vuestra cultura, que es también basura. Y ahora os queréis volver a eso que teníais antes de esclavitud, aunque no con los dioses que teníais antes, sino con los días, los meses, los tiempos y los años. Esto es un aviso enorme para que nos quedemos, como dice Pablo, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y que tengamos nuestra vida en Cristo y luego nuestra manera de vivir en relación con Cristo, que es muy relativa, que depende, que uno puede comer o no comer. Hay alguien que se le puede ocurrir decir que tiene un día, que va a hacer una cosa, bueno, pues tenla, y otro dice que no, y ahí habría una gran amplitud de cosas indiferentes. Pero si alguien alguna de esa cosa te la quiere poner como parte de la cruz, de inmediato tienes que decirle, no, de la cruz, déjamela sola, la cruz sola, Cristo solo. Esas conductas, ponlas ahí, que son tuyas. Y tú querrás estar muy bien. Y tú pensarás que eres un gran siervo. Pero piénsalo para ti. A mí no me des tu manera de pensar. Que puedo verla, puedo apreciarla, puedo cambiar incluso dentro de un año y pensar igual que tú. Pero eso es temporal. Eso es de lo que se queda aquí. Tú anúnciame, dame, y seamos todos unánimes en eso. Anunciemos la persona y la obra del Redentor. Y eso es anunciar el Evangelio. Y eso es lo que verdaderamente libera. Porque la conducta, sea la mejor del mundo, al final no es liberación. Pablo dice, la conducta, cuando se pone en un lugar inadecuado, es esclavitud. Y no se trata de una esclavitud pagana y por lo tanto muy mala, o una esclavitud religiosa, judía y por lo tanto muy buena. Es esclavitud. Y eso es lo que Pablo le dijo también a Pedro. Oye, que cuando tú estás haciendo estas cosas, vuelves a edificar lo que ya está destruido. Y como edifiquemos eso, como lo pongamos otra vez, nos hacemos transgresores. Es que no hay otra manera de estar ahí. Como tú coloques esa conducta, yo soy transgresor siempre. Y vas a anunciar la libertad de Cristo haciendo esclavos. Eso Pablo lo tiene clarísimo. Cuando fui a vosotros, no fui con el ordenamiento de palabras, que otros sí que van, porque entonces vuestra fe no estará fundada en el poder de Dios y en su palabra, sino en mi sabiduría. Y seréis esclavos. Y estaréis de servidumbre con aquel que os convenció y os propuso. Pero yo no quiero eso para vosotros, por eso os he anunciado a Cristo para que tengáis la libertad de Cristo. No la libertad de Pablo, la libertad de los judíos, la libertad de Cristo. Y esta es la clave también, por supuesto, para nuestro tiempo. Y como esta clave a todos nosotros nos ha sido dada, hemos sido conocidos por el Señor y ahora estamos en Cristo. Y desde ahí, pues todos nosotros decimos, Padre, porque es el Espíritu el que en nosotros dice eso. Y eso es lo que nos basta. Y ese es nuestro sustento. ¿Y qué más digo? Y esa es nuestra alegría y nuestra victoria para siempre. Amén.